Alberto. destinado a España, con un incremento de más. ¿Cómo ves la jornada? ¿Cómo ves el mercado, Alberto? Bueno, seguimos, por lo menos en el mercado español, especialmente laterales. Y además en un rango tremendamente estrecho. Sí que es cierto que durante estos días apunta a superarse esa zona 9.000 con cierta consistencia, pero la tendencia global sigue siendo en España especialmente lateral. En el caso del DAX ETRA, por ejemplo, el gran índice nacional europeo, ha tenido un rebote durante estos días que lo ha llevado ya a unas zonas de resistencia que seguramente lo van a volver de nuevo a frenar y hacerlo un poquito más lateral. Y en el caso de Estados Unidos, el mercado sigue teniendo muy buen aspecto. Estamos hablando de que ha superado el Dow Jones los máximos históricos anteriores, la volatilidad sigue siendo muy baja y lo más lógico es que durante las próximas semanas sigamos viendo al mercado americano en un tono especialmente positivo. Al respecto de lo que comentabais ahora, os hacíais eco de esas declaraciones de Sánchez Galán de Iberdrola, hay algo muy importante. Hace unas semanas ya explicábamos cuál es la mecánica normalmente cuando el gobierno impone mediante una medida, ya sea decreto ley o cualquier otra, una restricción a las eléctricas, que es justo al sector al que van a ir destinados todos los políticos, eso en el tiempo se suaviza. Hoy ya, incluso Sánchez Galán, en esas declaraciones se hacía eco de la suavización de las medidas del decreto ley de 14 de septiembre, que también mediante decreto ley se ha establecido una suavización de esos recortes iniciales. Bueno, pues hay algo clave que debemos interpretar en el entorno bursátil, y es que Iberdrola, que en aquel momento había tenido un recorte enorme para generar un gran sentimiento negativo que al núcleo duro de Iberdrola le permitiera comprar títulos, ya ha rebotado desde primeros de octubre, estaba cotizando en niveles de 8,60 hasta zonas ya de 10 euros. Estas semanas atrás explicábamos por qué esa zona 10 euros era especialmente importante como objetivo, porque era muy probable que la alcanzara. Hay que recordar que los 10 euros habían sido el soporte por encima del cual se había dejado enganchada a muchísima gente, y ahora, al volver a ese punto, al alza, lo lógico es que frene subidas. Y es muy importante ese aspecto e interpretarlo en el plano bursátil, porque ahora, una vez que ya conocemos esos resultados de Iberdrola, una vez que Iberdrola, la parte negativa, nos la camufla con tal o cual razón, por esto hemos dejado de ganar aquí, por esto... Los inversores tienden a considerar que si lo que es ganar menos está justificado y es normal, es decir, no hay una razón importante que nos lleve a ganar un poco menos que el trimestre o el semestre anterior, y las medidas del gobierno se han suavizado, ahora el inversor tiende a comprar. Bueno, pues ahora es cuando el inversor tiene que empezar a recelar de la subida de Iberdrola, porque sí, es probable que durante las próximas sesiones tenga un poquito más de ascenso el valor, y es normal verlo hasta niveles, por ejemplo, de 10,30, 10,25, esa zona es el punto en el que más enganchados hay. Bueno, pues estamos hablando ya de un 2% contra ese 8,60 hasta 10 euros, que es más de un 14%, que se podría haber aprovechado si compramos con el gran sentimiento negativo. Bueno, pues si no lo hemos hecho, ahora es tarde, porque ahora ya es el momento de vender, que es lo que está haciendo el núcleo duro de Iberdrola, con la sensación más positiva de la que teníamos hace un mes, que se está viviendo ahora con esos dos hechos: los buenos resultados y la suavización de las medidas del gobierno. Santander, ¿cómo ves los resultados? Porque no han cotizado muy bien en el mercado. Ninguno. La semana pasada pasaba con Bankinter. Los resultados eran positivos y, sin embargo, Bankinter caía. ¿A qué se debe eso? Se debe a que la gran banca viene rebotando más de un 50% desde el momento más negativo del coronavirus. Estamos hablando de que el Santander llegó a cotizar en 1,43. En un año, el Santander ha subido de 1,43 hasta marcar unos máximos en 3,5. En todo ese proceso, una vez que ya ha subido y marcaba por encima de 3 euros, nos encontramos con que todos los fondos de inversión de los bancos necesitan comprar sus propios títulos, pero comprárselos al núcleo duro que está en la cúpula del banco, obviamente con el dinero de los inversores de esos fondos de inversión. Y se produce una campaña continua de promoción de valores que hace cosa de un año cotizaban, pues eso, en 1,45 y ya se han más que duplicado en un año. Ahora, ¿qué es lo que vamos a vivir? Una sensación positiva global, sobre todo también en la banca, es decir, dar razones a los inversores para que compren por encima de 3,20, 3,28 en el caso del Santander, lo que en teoría daba miedo comprar en 1,45.
Luego, es normal que tengamos recortes justo el día que nos dan buenos resultados. ¿Por qué? Porque tienen prisa por vender y aprovechar el gran momento en el que se encuentra el sentimiento positivo por el valor. Es decir, si doy unos grandes resultados, hoy la gente tenderá a comprar. Bueno, pues yo tengo que vender todo lo que pueda. Y como siempre se van un poquito de la mano en esta labor, nos encontramos con que un día en el que un banco da grandes resultados, como Bankinter la semana pasada, son los valores que más están cayendo. ¿Qué recomendación que ves en el mercado fuera del radar que sea interesante para los inversores? ¿Qué valores o qué posición? Fuera del radar y sobre todo, por desgracia, fuera de España, porque ya ven cómo en España se está generando, sobre todo en los grandes valores, un sentimiento positivo. Bueno, pues yo insisto en valores de los que ya hemos hablado en semanas anteriores, como es Arkema en el mercado Euronext. Es un valor que ya explicaba por qué probablemente seguirá marcando nuevos máximos históricos. Lo ha vuelto a hacer, durante estos días se ha vuelto a colocar claramente por encima de máximos históricos en 119,45, lo tenemos ahora. Y en el tiempo, lo más normal es que lo vayamos viendo cotizar en zonas de 130, con paciencia, porque es una ruptura de máximos históricos que inicialmente fue tremendamente, como deben ser, confusa. Es decir, me coloco en máximos, me mantengo lateral para no generar una sensación especialmente alcista y luego, como estamos viendo ya durante estas últimas sesiones, comienzo ya a separarme del valor al alza, subiendo con mucha más alegría. Es lo que está haciendo ahora y es lo que probablemente va a seguir haciendo durante las próximas semanas. Arkema en el mercado Euronext. Muchísimas gracias, Alberto Iturralde, por esa visión de los mercados. Buen día, gracias, buen negocio, Iturralde. Gracias.